participación en esta comisión general. Se trata del doctor José López Moreno. Señor presidente de la comisión, señores legisladores, yo quisiera, si se me permite, a través de la presidencia, dar inicio a mi intervención leyendo el artículo 226 de la Constitución, que en la parte pertinente que nos interesa dice que quienes actúan en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. No cabe la menor duda de que la Corte Constitucional del Ecuador actúa en virtud de una potestad estatal. Entonces, no sé si pudiera ayudarme la presidencia y disponer que por secretaría se dé lectura al artículo de la Constitución que le permite a la Corte Constitucional darle una orden al órgano legislativo del Ecuador, a la Asamblea Nacional, para que ceda su potestad legislativa y su iniciativa en virtud de las órdenes que le imparte otro poder del Estado que está interfiriendo, destruyendo así el principio de separación de poderes, con la competencia privativa de la Asamblea de escoger qué leyes tramita o no. Así que le ruego, señor presidente, si me puede ayudar, porque yo no encuentro el artículo que dice, que establece esta extraña potestad de la Corte Constitucional de darle órdenes a los legisladores y además la posibilidad de que los legisladores acaten esas órdenes sin respetar el principio de separación de poderes. Así que mientras por secretaría dan búsqueda, si me lo permite, continúo con mi exposición. En todo caso, es importante que quede registrado, si es que no existe el artículo, que de no haber una disposición en la Constitución que le permita a la Corte Constitucional impartirle órdenes a la Asamblea Nacional, habría una violación expresa del artículo 226 de la Constitución. Así que mientras espero que, por favor, den lectura al artículo que he solicitado, continúo con mi explicación, o con mi exposición, perdón. Y yo tengo otra inquietud muy seria con relación a los aspectos internacionales que representan el trámite de esta ley, porque resulta que la Corte Constitucional fundamenta su fallo en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desarrolla un caso, que es el caso Artavia Murillo, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una interpretación del artículo 4 de la Convención Americana. Interpretación que no procede en virtud de que la forma en que se aplica un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos está establecida en el artículo 26 del tratado madre que regula cómo se aplican los tratados. Y este es el principio de pacta sunt servanda, con su venia doy lectura. 26. Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Es decir, que si la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza la vida, la Corte Interamericana no está facultada para interpretar la Convención Americana, sino que tiene que aplicar los términos de la Convención Americana tal cual se encuentran escritos.
pacta sunt servanda. Cúmplase lo pactado. Los países que se adhirieron a la convención lo hicieron porque querían tutelar una serie de derechos para sus ciudadanos, entre esos la vida. Y resulta que ahora la Corte Interamericana, en vez de aplicar lo que dice la Convención Americana, decide interpretar. ¿A cuenta de qué? Si la forma en que pudiera, por defecto, por excepción, la Corte Interamericana interpretar la Convención, también está establecida en la Convención de Viena. Y dice claramente, en la parte que se refiere a la interpretación de los tratados, sección tercera, reglas de interpretación, un tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado. Si la Convención Americana garantiza la vida, ¿cuál es el sentido corriente? La vida, no la muerte. Entonces, la Corte Interamericana se ha excedido en sus competencias al interpretar un tratado que no requería interpretación de ninguna clase, porque lo que está garantizando es la vida de las personas en gestación y no su muerte. Esta cuestión internacional, a mi modo de ver, hubiera requerido el pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Internacionales, porque con su venia doy lectura, no doy lectura, pero como lo sé de memoria, el artículo 147, que dice que entre las potestades del presidente de la República, en su numeral primero, está cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales. Entonces, estamos incidiendo en la esfera de competencias de la función ejecutiva si el cumplimiento del tratado no, por lo menos, tiene el sustento de la Comisión de Asuntos Internacionales para que cuando la ley vaya al Ejecutivo, la asesoría jurídica de la presidencia no tenga un argumento para vetarla, porque simplemente se ha incidido en la esfera de competencias del Ejecutivo, que es quien tiene que hacer cumplir los tratados internacionales. Entonces, como segunda observación de procedimiento, yo me permito sugerir que esto cuente con el informe de la comisión especializada permanente, que es la que tiene la competencia de pronunciarse sobre los asuntos de índole internacional, como son los tratados y convenios internacionales. Porque si no, el Ejecutivo va a tener un argumento más para vetar la ley, como ya ha anunciado que lo va a hacer. En cuanto al tema de los derechos, que también tienen que ver con el procedimiento de los tratados internacionales, encuentro una seria, grave violación del trámite establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos para la incorporación de nuevos derechos, porque resulta que cuando se quiere introducir un nuevo derecho que sea tutelado o protegido por el sistema interamericano de justicia en base a su inclusión, a su incorporación en el texto de la convención, para que de esa manera ese nuevo derecho forme parte del bloque de constitucionalidad de todos los estados partes de la convención, hay que seguir un procedimiento. Y cuando hablo de nuevo derecho, me refiero a la creación que ha hecho por la vía jurisprudencial la Corte Constitucional, que en los numerales 84 y 85 de su sentencia habla de un nuevo derecho. En el numeral 85 dice: el derecho a abortar en caso de violación debe ser efectivo, etc. Es decir, que si estamos hablando, sin que exista en el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución del Ecuador, de un nuevo derecho al aborto,
para que ese nuevo derecho al aborto hubiera sido incorporado de acuerdo con las normas procedimentales establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, había que respetar el procedimiento que la misma convención establece. ¿Qué procedimiento es ese? Ese procedimiento es el que está consignado en el artículo 31, que dice que para la introducción de nuevos derechos, los Estados partes podrán proponer la enmienda de la Convención Americana de Derechos Humanos en base a los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Convención. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que se ha introducido este supuesto derecho al aborto, que no está en la Constitución del Ecuador, pero se lo ha introducido violando el trámite que la Convención Americana de Derechos Humanos establece en el artículo 31 en remisión a los artículos 76 y 77. Eso también importa un pronunciamiento por parte de la Comisión de Asuntos Internacionales, porque representa una violación del trámite para introducir nuevos derechos establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Siendo así las cosas, para resumir, nos encontramos con que esta nueva introducción del derecho al aborto, entre comillas, porque no existe, hecha por la Corte Constitucional en base a una interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, viola, en primer lugar, el procedimiento para introducir nuevos derechos. En segundo lugar, viola el derecho a la vida establecido en la Convención por haber interpretado y no por haber aplicado los términos estrictos de la Convención. Pero adicionalmente, viola el artículo 4 de la misma Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso es que me asombra que todos hablen aquí de que los organismos internacionales y todo el mundo garantiza este nuevo derecho al aborto. No, señores, no hay un derecho al aborto garantizado en la Convención, hay un derecho a la vida, ¿ya? Y ese derecho a la vida está acompañado por dos características más, que son vulneradas por esta interpretación que ha hecho la Corte Interamericana y que la Corte Constitucional del Ecuador invoca en su sentencia como fundamento y como motivación, que son precisamente el hecho de que la vida no solamente está amparada en términos abstractos, sino desde la concepción. Y en el caso de Artavia Murillo, la Corte, tirando de los cabellos este concepto, dice que no es la vida lo que está protegido, sino la supervivencia, porque dicen que como no se trata de un proceso excluyente del cuerpo de la mujer, solamente puede ser entendida la vida a partir de la implantación en el cuerpo de la mujer, es decir, desde que se puede producir la supervivencia del niño en gestación. Y ese no es el derecho protegido por la Convención, porque la supervivencia es una condición superviniente que requiere la existencia previa de la vida. Entonces, yo no puedo convertir en negro lo que es blanco. No puedo decir que lo que está protegido es la supervivencia, cuando lo que está la categoría jurídicamente protegida es la vida, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una triple vulneración del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la violación del derecho a la vida, reemplazándolo por la tutela de la muerte. Tenemos la violación de la parte del enunciado de ese artículo 4 que dice que la ley protegerá el derecho a la vida, es decir, la Asamblea no puede tramitar una ley que proteja el derecho a la muerte, porque está invirtiendo el sentido de la disposición de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en tercer lugar, la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana del caso Artavio Murillo, diciendo que está protegida la vida desde la implantación, porque si no, la concepción no es posible. No, señores,
Eso es una violación del enunciado que dice que la vida está protegida desde la concepción. Así que todas estas violaciones de carácter internacional a la Convención, en su parte sustantiva y también en la parte adjetiva que establece el procedimiento para introducir nuevos derechos, tiene que requerir de un pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Internacionales. Por eso yo he procedido a pedir en la intervención anterior que hice el archivo de este proyecto de ley, porque además se trata de una ley que está ejecutando una orden de la Corte Constitucional que no puede interferir en la potestad exclusiva de la Asamblea Nacional de escoger y decidir cuáles son las leyes que tramita. La Corte Constitucional carece de potestad para darle órdenes a la Asamblea y en consecuencia de esta forma viola el artículo 226 que establece que quienes actúan en ejercicio de una potestad estatal solo pueden hacer aquello que la Constitución y la ley los faculta a hacer. Muchas gracias, señores miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.